Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartir la receta de los increíbles lemonís, unos cuadraditos de limón que son una verdadera explosión de sabor en cada bocado, combinando perfectamente la suavidad de un bizcocho con el fresco cítrico del limón. Estos lemonís son perfectos para mesas dulces, cajitas sorpresas o simplemente para merendar, así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Para comenzar vamos a colocar en el bol de la batidora 180 gramos de mantequilla que debe estar pomada. Y esta mantequilla puede ser con o sin sal. Además vamos a añadir 180 gramos de azúcar blanca común. Añadimos la ralladura de la cáscara de un limón, pero es súper importante que no rayen la parte blanca para evitar que sus lemonís queden amargos. Y por último incorporamos media cucharadita de sal o sal al gusto. Aunque yo utilicé mantequilla con sal, de igual manera estoy utilizando sal, ya que la mantequilla con sal aquí en Argentina no es muy salada. Esto lo vamos a batir a una velocidad media por aproximadamente 4 a 5 minutos hasta que la mantequilla esté cremada. Después de esto vamos a incorporar 3 huevos medianos y lo debemos hacer uno por uno, aunque a mí se me fueron 2 huevos de una sola vez, pero lo ideal es incorporar uno y batir por aproximadamente un minuto hasta que se integre bien y luego añadir el segundo y así sucesivamente. Todos estos ingredientes los pueden también incorporar a mano simplemente utilizando un batidor de varilla. Ahora vamos a incorporar tamizada 180 gramos de harina de trigo que puede ser 000 o 4 ceros, preferiblemente harina de trigo de baja fuerza. Y es importante que no utilicen harina de trigo leudante ni ningún tipo de levadura química. También incorporaremos entre 50 a 60 mililitros de jugo de limón. Yo estoy utilizando 60 mililitros que equivale a 4 cucharadas. Ya tenemos nuestra mezcla lista, pero para aumentar el nivel de vistosidad y de sabor de estos cuadraditos de limón, vamos a añadir 60 a 70 gramos de frambuesas, fresas o arándanos. En este caso yo estoy colocando frambuesas y lo que hice fue colocarle una cucharadita de harina de trigo a las frambuesas para que no se fueran al fondo. Sin embargo, como esta mezcla es bastante densa, las frambuesas no se moverán de su lugar. Así que no es necesario que le coloquen la harina de trigo. Y como se fijaron, no coloqué todas las frambuesas, sino que dejé algunas para colocárselas por encima. Y ahora vamos a preparar el molde. Este es un molde de 16 por 16 centímetros y lo que le estoy colocando es papel manteca que preferiblemente cubra también los costados. Y ahora vamos a verter la mezcla en el molde esparciéndola bien por los bordes. Colocamos por encima las frambuesas que habíamos reservado y llevamos esto a un horno precalentado a 180 grados centígrados por entre 25 a 30 minutos. Una vez que salga del horno lo dejaremos enfriar sobre una rejilla y lo importante de que el papel manteca sea un poco más alto que el bizcocho es que te permitirá desmoldarlo fácilmente. Y finalmente para bañar nuestros lemonís vamos a hacer un glaseado de limón y solo necesitaremos 170 gramos de azúcar impalpable, también conocida como azúcar talco, azúcar flor o azúcar pulverizada. Y también jugo de limón, el cual vamos a ir añadiendo poco a poco hasta obtener una pasta bien espesita. Y esta es la consistencia que debe tener. Ya con nuestros lemonís bien frío es momento de bañarlos con el glaseado que acabamos de preparar. Es importante esparcir bien el glaseado para que quede una capa bien delgadita. Y no se preocupen mucho por cómo queden los bordes, ya que estos los vamos a cortar. Le damos unos golpecitos a la rejilla contra el mesón para que se terminen de borrar las imperfecciones en el glaseado. Y para un corte bien prolijo, lo ideal es dejar secar el glaseado.
Y los lugares donde el glaseado esté en contacto con las frambuesas va a estar siempre húmedo, así que tengan eso en cuenta. Y miren lo cerradita y húmeda que se ve la miga de estos cuadraditos de limón. Por algo los comparan con los brownies y los llaman blondies de limón. Y para porcionarlos puedes cortarlos en 16 cuadritos pequeños que te sirven como unos perfectos petit four para cualquier evento en una mesa dulce. O si lo prefieres puedes cortarlos en forma de lingotes, es decir rectángulos, y te saldrían 8 porciones. Me fascinan los delicados que se ven estos cuadritos de limón, esa fina capa de glaseado arriba y el toque especial que le dan las frambuesas, contrastando hermosamente con el delicado color del bizcocho y del glaseado, realzando aún más estos cuadritos de sabor, que solo verlos te hacen agua a la boca. Y lo que más me gusta es que son súper fáciles de hacer y con pocos ingredientes. Así que espero que se animen a realizarlo y me dejen saber en los comentarios qué les pareció la receta. Y si este video te gustó o te fue de utilidad, por favor no olvides que puedes apoyarme comentando, compartiendo o regalándome un like. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad.